ya casi finalizando el mes de misiones y evangelismo, Señor. Sabemos que eso es lo que está en tu corazón, Padre. Esa pasión, esa compasión por las almas, papá. Te pedimos que seas tú, Señor, transmitiendo eso a nuestros corazones, Señor, a tu iglesia, Padre, para que todos participemos, Señor, de tu visión y la hagamos nuestra misión, papá. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por nuestro hermano Cárdenas, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de su familia. Señor, mandamos la palabra sanadora, Señor, al cuerpo de nuestra hermana Wesley Hasuakatua. Tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador, Señor. Que nada la perturbe, Señor, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón en Cristo Jesús. Gracias por la vida de Rebeca, gracias por la vida de Josué y la vida de José Luis. Gracias por el propósito de esta familia. Gracias por el propósito de estos hijos, Señor. Bendecimos su ministerio, bendecimos su matrimonio y bendecimos su familia, Padre. Multiplícale, Señor, oh Padre Santo. Y la palabra que tú has puesto, Señor, quemando en su corazón, Señor, sea predicada con tu unción. Padre, gracias por tu siervo. Pon boca, Señor, encendida, Señor, oh Padre Santo. Que seas tú llenándonos, Señor, en esta hora. Que seas tú redarguyéndonos. Que seas tú, Señor, impartiendo tu palabra preciosa, porque nuestros corazones están preparados en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Aleluya. ¿Quiénes necesitan la unción? Aleluya. Hermanos, necesitamos todos la unción. Necesitamos estar ungidos cada día. Esa unción primeramente del amor. Aleluya. Necesitamos ese amor de Dios siempre. Tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos pone a orar en nuestra comunión diaria, porque esta mañana yo le pedía: Señor, dame paz. Y hace como una hora necesitaba esa paz y me acordé que yo había orado por esa paz. Así que, queridos hermanos, percatémonos cómo oramos, porque esa oración es lo que vamos a necesitar en el día, tal vez. A lo mejor es posible, tal vez, quién sabe. Miren, acompáñenme a Jeremías 27. La palabra de Dios dice, Jeremías 27. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Necesitamos la unción, hermanos, porque se van a burlar de nosotros. Nos van a decir cuánta cosa cuando evangelicemos, cuando nos digan locos, hermanos. Necesitamos esa unción para que nada de eso nos mueva. Nada de eso nos mueva de nuestra posición. Así que dejémonos conquistar y seducir por el Señor y por esa misión que late en su corazón, que es las misiones y el evangelismo. Así que les invito a que escuchemos esta preciosa alabanza. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí, Señor, y que tu unción me pueda transformar. Señor, que yo pueda
ver lo que estás haciendo aquí. Oh, úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu verdad. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. ¿Qué estás haciendo en mí? Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cada día quiero ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Dentro de mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor. Aleluya, Jesús, gracias. Necesitamos esa unción de lo alto, esa unción que pudra yugos, cadenas, papá. Gracias nuevamente por estar aquí, Señor Espíritu Santo. Gracias porque tú nos hablas a nuestros corazones. Que esa palabra, Señor, la guardemos y la practiquemos. Aleluya. Bendiciones, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente con el hermano José Cárdenas. Y bueno, hermano José, estamos preparados para la paliza número... No sé cuántas palizas, hermano José, usted nos ha dado, pero bueno, recibamos la última. No, la última no. Que esta no sea la última, hermano José. Ya nos ha dado mucho. Pero bueno, como Dios nos ha seducido con su amor y con su unción, queremos esa paliza. La recibimos. Gloria a Dios. Bueno, de verdad, hermano Orera, muchas gracias por invitarme, pastor, pastora, cada uno de los hermanos, pues, de la congregación, el lugar secreto, y todos aquellos hermanos, pues, que se van a estar conectando durante, pues, todo el culto, y los que van a vernos también por la retransmisión a través de las redes sociales. ¿Verdad? Es un gusto poder estar con ustedes, ¿verdad? Y pues es el Señor que habla a nuestros corazones, ¿no? Y realmente la palabra de Dios primero hace efecto, ¿verdad? Y le habla al predicador, ¿verdad? Primeramente, antes que nada, ¿no? Primero al predicador, ¿verdad? Y luego entonces a las personas que ministran, ¿no? Y esa es la parte más importante que siempre hay que recordar, ¿verdad? Porque como predicadores, pues tendemos siempre a ver hacia afuera, pero como yo he compartido varias veces, no hay que esperar que no, que el hermano o la hermana que no está, no es para mí, ¿verdad? Y primeramente empieza con el predicador y luego hacia todas las demás personas que van a escuchar el mensaje, ¿verdad? Así que siempre es un gustazo poder compartir la palabra y que Dios me hable también a mí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir aquí la pantalla, ¿verdad? Hoy, pues, el Señor ha puesto en mi corazón un tema muy
Creo que es crucial e importante, ¿verdad? Poder tenerlo. Vamos a ver si podemos ver la pantalla. ¿Podemos verla? ¿Sí? Sí, ok. Vamos a ver. Aquí está. Ok, creo que ahí la vemos, ¿verdad? Misiones locales, ¿verdad? Es la misión que se hace de manera global y la misión que se realiza de manera local, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser este tipo de cristianos y este es el tipo de misiones que necesitamos estar realizando. No solamente misiones a nivel local, sino global, y no podemos estar involucrados en misiones globales si no estamos también trabajando de manera local, ¿verdad? Tiene que hacerse de manera simultánea, no puede ser de manera, ¿verdad? Bueno, primero acá, después allá, no, debe ser de manera simultánea. Nuestro impacto debe ser de manera simultánea. Pero ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrenta la iglesia, ¿verdad? Hoy por hoy. Porque yo me pregunto y he hablado con varios pastores, ¿por qué nosotros como creyentes, ¿verdad? No hemos podido lograr una transformación, poder lograr impactar las comunidades que están a nuestro alrededor? ¿Por qué hay tantos, digamos, algunas dificultades dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el problema que existe, ¿verdad? Dentro de las iglesias, ¿verdad? Y que por ende afecta nuestro impacto que tenemos en la comunidad, es nuestra cosmovisión, ¿verdad? ¿Y qué es la cosmovisión? Pues es la forma, ¿verdad? De cómo la persona ve el mundo, lo que cree que es real y cómo la persona cree que funciona el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ser un cristiano que aceptó a Cristo, ¿verdad? En mi corazón, puedo ser un cristiano, ¿verdad? Que evangeliza, ¿verdad? Pero de repente, cómo me crié, cómo me educaron, ¿verdad? Me educaron con una sensación de sálvese quien puede, ¿verdad? O sea, yo primero busco resolverme yo y pues yo tengo un punto de vista egoísta, ¿verdad? En cierto sentido, ¿verdad? Y trato de resolverme yo y pues ya los hermanos, cada uno pues tiene que orar y ver cómo resuelve, ¿no? Entonces, pues la cosmovisión es realmente el meollo de todo asunto dentro de las congregaciones, dentro de cada individuo, ¿verdad? Porque es como la persona percibe lo que es real y cómo la persona cree que funciona el mundo, ¿verdad? Si la persona cree que las misiones para personas que súper dotadas, ¿verdad? Personas que son santos, 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 ¿verdad? Pero que esta persona no es el cristiano común, ¿verdad? Que no, él o ella no debe involucrarse en las misiones. Entonces vamos a tener esa desconexión de las misiones globales. Si por ejemplo, la persona tiene una cosmovisión que piensa que su vida secular no tiene nada que ver con su fe, hace una división de una cosa y la otra, pues vamos a tener una persona que no comparte el evangelio a su familia, a las personas alrededor suyo, ¿verdad? Y que solamente se congrega los días domingos, ¿verdad? Y que inclusive puede estar ofrendando en misión, inclusive puede hacer alcances internacionales, ¿verdad? Pero que en su diario vivir no demuestra, ¿verdad? Esa señal de ser un cristiano, ¿verdad? Y no comparte, no testifica con su testimonio a las personas alrededor suyo de que es un cristiano, porque para esa persona hay algo que es secular y algo que es santo, ¿verdad? Dentro de la iglesia es una cosa y fuera de la congregación es otra cosa. Esta como visión es lo que la persona cree y valoramos y lo que hacemos y decimos basado en nuestra cosmovisión. Vamos a ver un poquito más de qué es la cosmovisión, ¿verdad? Y es esto, la cosmovisión es la parte profunda del iceberg, ¿verdad? Es la parte que no se ve del iceberg, ¿verdad? Lo que vemos afuera es el comportamiento y lo que hacemos es que le tiramos piedra al comportamiento. Le lanzamos piedras, ¿verdad? O atacamos el comportamiento del individuo, sin embargo, no abordamos nunca la cosmovisión de la persona.
¿verdad? No abordamos la cosmovisión de la persona. Entonces, tenemos estas personas que son salvas, que creen en Jesús, ¿verdad? Pero tienen un montón de otro tipo de desafíos, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? Porque la persona, hay áreas de su vida que no han sido tocadas por el mensaje del evangelio. Vemos personas que de repente, yo he visto cristianos, he visto creyentes, ¿verdad? Que de repente tienen diferentes formas de ver el mundo o diferentes formas de ver la vida. Por ejemplo, que la iglesia, ¿verdad? Debe tener algún tipo de autosostenibilidad, pero que los miembros de la iglesia no deben apoyar a la iglesia, ¿verdad? O que inclusive no deben apoyar a los misioneros, ¿verdad? Porque cada misionero debe poder apoyarse a sí mismo, ¿verdad? Ahora, esto es un modelo diferente de hacer misiones, el cristiano que es bivocacional, ¿verdad? Y el cristiano que es apoyado, soportado por su iglesia, ¿verdad? Y hay otros modelos más, ¿verdad? Que no lo vamos a mencionar hoy porque nos llevaría más tiempo. Sin embargo, son formas de que la persona puede ver las cosas de manera diferente, ¿verdad? Entonces, vemos también personas que de repente tienen un problema de individualismo, ¿verdad? Que la persona busca resolverse a sí mismo primero, ¿verdad? Y no es que la persona tenga algo malo, simplemente que esa parte de su vida no ha sido abordada con el mensaje del evangelio, no ha sido compartida, no ha habido un acompañamiento abordando ese aspecto del individuo, ¿verdad? Ese aspecto del individuo dentro de su cosmovisión, ¿verdad? Y así podemos poner o colocar diferentes tipos de ejemplos, ¿verdad? Pero va desde murmuraciones, va de falta de apoyo financiero a la iglesia, a la congregación, desde un aspecto inclusive de infidelidad en el matrimonio, ¿verdad? Y un sinnúmero de situaciones y circunstancias donde la persona, pues, la cosmovisión, la forma donde fue educada, ¿verdad? Es una manera totalmente distinta a cómo la persona realmente ve el mundo, ¿verdad? Entonces aquí hay que abordar las cosas de una cosmovisión bíblica. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es mi parecer, no es que mi abuelo me enseñó, mi abuela me enseñó que es que se hace así, ¿verdad? No es nada de eso, ¿verdad? Es qué dice el evangelio acerca de eso. Yo conozco personas inclusive que tienen miedo a dormir con la luz encendida, ¿verdad? Porque le da miedo la noche, porque no fue abordado esa parte, ¿verdad? A través del mensaje del evangelio. Hablamos de la salvación, hablamos de la justicia de Dios, hablamos del pecado, a veces abordamos la ofrenda, el diezmo, ¿verdad? Pero no abordamos otros aspectos de la vida del individuo que quedan sin tocar, ¿verdad? Y la persona no tiene nada con qué cotejarlo, y menos si la persona no tiene la disciplina de estudiar la palabra, ni tampoco sabe cómo estudiarla apropiadamente, ¿verdad? En la prédica anterior abordamos de que la primera pregunta debe ser, ¿verdad? ¿Qué puedo conocer yo acerca del carácter de Dios? Es la primera pregunta que yo debo hacerme al leer un pasaje. Y la segunda, entonces, ¿qué Dios tiene que decirme a mí? ¿Verdad? Entonces, todavía hay aspectos que muchas personas no saben cómo estudiar la palabra y leen la palabra y lo que primero que piensan, mira, esto debería leerlo la hermana Lorena y se lo manda a la hermana Lorena por WhatsApp. Dice, hermana Lorena, estaba leyendo esto y Dios me habló y me tocó el corazón que es para usted, ¿verdad? Aleluya. Y tú de repente sí, tú te sientes gozoso y wow, Dios me estaba hablando de eso casualmente, hermano, esto es de Dios, ¿verdad? Aleluya. Pero la persona no entiende que Dios le estaba hablando a ella primero, ¿verdad? Entonces vivimos la vida de esa manera, ¿verdad? Y viste, Dios me habla, viste, que soy el profeta de la iglesia, aleluya. Y entonces empiezo a mandar versículos bíblicos al pastor, a la pastora, al hermano, a la hermana, a los hermanos del país de donde vengo, aleluya, gloria a Dios. Y soy el ungido de Jehová, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estoy viendo las cosas de una cosmovisión totalmente, ¿verdad? Diferente a la cosmovisión bíblica.
¿Y cuántas personas viven en el error? Tienen 30 años en el evangelio y siguen en el mismo asunto, ¿verdad? Y van de iglesia en iglesia repitiendo los mismos errores, ¿verdad? Y es que la iglesia, esa iglesia no es de Dios. Entonces, pero tú has ido ya a 10 iglesias y ninguna es de Dios. Bueno, aquí hay un problema, pero jamás se ponen a reflexionar que tienen 10 iglesias a ver visitadas y todas están mal, ellos también. Entonces, aquí hay un problema, ¿verdad? Aquí hay un problema y no hay una introspección. ¿Por qué? Porque jamás se le enseñó a hacer una introspección, a poder evaluarse. Por eso que David decía, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Él no decía, examina, Señor, a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Examina para ver si hay un brujo, una bruja en la iglesia. No, no. Examíname, oh Dios, a mí primero, para ver si hay en mí camino de perversidad y guíame a mí por el camino eterno. Límpiame con agua y con hisopo y seré más blanco que la nieve. Entonces, es el mismo problema que enfrentó Adán en el huerto del Edén cuando el Señor le preguntó, oye, ¿comiste del fruto? No es que la mujer que tú me diste, o sea, Dios tenía la culpa por darle a la mujer, ¿verdad? Y luego entonces era la mujer la que tenía la culpa, ¿verdad? Pero Adán, pobrecito, él no había hecho nada. Entonces, el problema es que no hay una cosmovisión bíblica correcta. Entonces, no es mi parecer, no es lo que yo creo que dice la Biblia, es que dice la Biblia acerca de eso. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos y sacamos nuestras emociones de allí y hablamos lo que dice la palabra, nos evitamos problemas porque es lo que dice el evangelio. Cuando hay una persona en pecado, no, hermano José, es que el pastor le dio, no, yo no estoy hablando completamente de lo que dice. ¿Qué dice allí? Es lo que dice la palabra. Búsquelo, o sea, puede ser hoy, mañana, pasado, la palabra está escrita y eso es lo que dice que no se debe hacer y así es como se dice que se debe hacer. No es mi parecer, ¿verdad? Y yo me he encontrado con gente que me cambia el asunto, ¿verdad? Líderes, pastores, me cambian la palabra y yo le digo, espérate, Dios no cambia, ¿verdad? En Él no hay sombra de variación. Él no cambia y dice, bueno, que tú tienes un llamado misionero y después te dice que no tienes un llamado misionero. Espérate, ¿tienes o no tienes un llamado? ¿Verdad? ¿Es o no es? O sea, que Dios no se para de, hoy se paró con la pierna izquierda, o es que hoy tú hiciste, mentiste y ya Dios entonces, mira, sabes que no debiste ser misionero. No, dice que el llamado y los dones son irrevocables de parte de Dios. ¿Verdad? Para que pudiera haber otro rey en Israel, después de Saúl tuvo que morir. Porque el llamado de él de rey era irrevocable. Tenía que morir para que pudiera David ser rey, ¿verdad? Entonces, así es que funciona en el reino. Entonces, Dios no cambia, Dios no hoy se paró, que hoy Dios está enojado conmigo. No. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él no cambia. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Está allí. El problema son nuestras emociones, ¿verdad? Que es lo que hace que transforma. No quiere decir que las emociones no son de Dios. Dios puso las emociones en nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que sacar las emociones de allí y ver realmente todo a través del prisma de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ver todo a través de la escritura, ¿verdad? Y la escritura nos va a confrontar a nosotros. Es la escritura lo que nos va a confrontar a nosotros. Y el problema que existe hoy por hoy, ¿por qué la gente no está haciendo misiones? ¿Por qué la gente no diezma? ¿Por qué la gente no ofrenda? ¿Por qué la gente es infiel? ¿Por qué la gente es mentirosa? ¿Por qué la gente es murmuradora? ¿Por qué la gente salta de iglesia en iglesia? Y es porque no tienen una cosmovisión bíblica adecuada. No tienen idea. Piensan que la Biblia fue escrita para ellos, ¿verdad? Y no, la Biblia no trata de nosotros, trata acerca de Dios y del plan de Dios para la humanidad, ¿verdad? Es a través de Jesús, es su historia. Por eso que la palabra history en inglés me encanta, porque es his story, su historia, no es mi historia. Yo soy un actor de reparto, el que sale ahí como actor invitado. En el capítulo de hoy, el hermano José, ¿verdad? Allí, y actor invitado. Pero el protagonista
es Jesucristo. El protagonista es el Dios Padre, ¿verdad? Y el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son el protagonista de la palabra de Dios. Yo no soy el héroe, ¿verdad? Yo soy el villano de la palabra. Yo soy el villano que Dios vino y me salvó y me invita a participar ahí como antihéroe ahí en la película. Ese soy yo. Pero Dios es el protagonista de la palabra. Entonces el problema es como visión. Dejemos atacar el fruto. No, que el hermano murmuró. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que atacarla como visión. Hermana, a ver, cuénteme. ¿Qué es lo que la hace a usted que murmure? A ver, cuénteme, dígame la verdad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, que allá en mi pueblo, pues es lo único que hacíamos. Mi abuela, pues no había más nada que hacer, que se entretenían, era murmurando el asunto. Ah, es que de ahí viene la cosa. Pero si yo empiezo a atacar a la gente de una vez, que la hermana es murmurosa, que la hermana le gusta el asunto, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer que la hermana se vaya. Yo tengo que confrontar a la hermana y de entender por qué está pasando eso. Y luego, mira, la palabra de Dios dice que no habrá murmuración en la congregación de Jehová. ¿Qué dice allí? No habrá murmuración en la congregación de Jehová. Y que la gente que murmura muere. ¿Ok? Entonces, vamos, ¿ya entendió? ¿Sí? Vamos, va a repetir ese versículo bíblico todos los días durante el próximo mes. ¿Ok? Yo le voy a estar preguntando todos los domingos cómo va con eso, para que la palabra de Dios le ayude a aguantar esa situación que tiene como conducta repetitiva. Y Dios la va a sanar si usted realmente se arrepiente. Dios la va a conductar, la va a dirigir, va a hacer que esa área de su vida sea alumbrada por el evangelio. Entonces, la palabra de Dios es la que la va a transformar, pero necesito entender qué es lo que ella entiende, por qué piensa que esa es la solución a su problema, ¿verdad? ¿Por qué piensa que esa es la solución a su problema en vez de hablar las cosas? Mira, pastor, yo creo que esto no debió ser. En vez de crear una bola de nieve por atrás, ¿verdad? La murmuración de que yo no creo que eso debió darse en el culto, en vez de hablar las cosas de frente. Entonces, ahí donde tenemos que atacar, ¿verdad? Es la conmovisión, no el fruto, la conmovisión, ¿verdad? ¿Por qué la persona está actuando de esa manera? ¿Qué piensa? ¿Por qué la persona piensa que eso es lo correcto? ¿Verdad? ¿Por qué la persona piensa que eso es lo correcto? Esa es la parte importante, ¿no? Vamos a seguir acá, ¿verdad? No nos vamos a desviar porque aquí podemos sacar una prédica solita, nada más de la conmovisión, ¿verdad? Podemos abordar este tema, ¿verdad? De la conmovisión y doy un entrenamiento de conmovisión también, de entrenamiento intercultural para poder evangelizar las culturas. En el 2016 tuve con el pastor Tomás, ¿verdad? Allí en la iglesia Lugar Secreto y compartimos parte de este taller que también dictamos, ¿verdad? Que será para otra ocasión, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando, ¿verdad? De la misión local, ¿verdad? Y de la misión global, ser cristianos locales, ¿verdad? Y el problema radica precisamente en la conmovisión. Y John Stott, ¿verdad? Me dice que tenemos que ser cristianos globales con una visión global, ya que tenemos un Dios global. Tenemos que ser cristianos con una visión global. Tenemos que tener eso en mente siempre. ¿Qué es ser un cristiano global? Ah, bueno, está bonito este asunto, hermano José, pero ¿qué es un cristiano global? Bueno, es un creyente que tiene una pasión total por la causa global de Cristo. Este tipo de cristiano piensa estratégicamente y busca involucrarse en el plan global de salvación y redención de la humanidad. Está involucrado. Él sabe que él juega un papel como un actor secundario, como un actor de reparto, ¿verdad? Invitado a la narración, ¿verdad? De esta biografía de Cristo, ¿verdad? Y entonces busca cómo involucrarse. Ora, Señor, ¿cómo puedo involucrarme estratégicamente en tu plan de salvación global? ¿Cómo yo puedo ser, Padre? Quiero aparecer en más episodios de la serie, Señor, porque yo sé que tú eres el actor principal, pero ¿cómo puedo hacer para aparecer en ese episodio de la serie en India? ¿Cómo puedo hacer para aparecer en ese episodio de la serie en Bangladesh? ¿Verdad? Yo quiero hacer ese actor de reparto allí, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer? Piensa estratégicamente, ¿verdad? En cómo involucrarse, ¿verdad? Ora y busca cómo hacerlo, ¿verdad? No está ahí sentado, ¿verdad? Esperando que pase algo, ¿verdad? Que venga un ángel del cielo y le hable. No, ahí ya está escrito. La palabra de Dios ya nos dice que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya la palabra de Dios ya nos ha hablado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que orar, ¿verdad?
y entender de parte de Dios dónde yo me voy a involucrar estratégicamente, ¿verdad? Para poder involucrarme en el plan global de salvación. Hermano, no he entendido nada. Dios no me ha hablado dónde tengo que ir. Bueno, entonces va a hacer algo. Por fe va a agarrar un país y entonces usted va a orar por ese país. Por fe usted va a ofrendar a un misionero en ese país, ¿verdad? Usted lo va a hacer por fe. Porque ya Dios le habló, ya Dios dijo que tiene que involucrarse, ¿verdad? No es que yo no entendí, pasa 30 años y no he entendido nada, entonces, ¿verdad? Involúcrese, haga algo, ¿verdad? Porque es bíblico, aleluya. No va a estar en contra de la voluntad de Dios, va a estar alineándose a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hace unos años, ¿verdad? Vinieron unos hermanos profetas a Panamá y la gente empezaba a hacer fila, ¿verdad? Para ver a los hermanos predicar. Y los hermanos pensaban que los hermanos le iban a dar una palabra profética así extraña, ¿verdad? Algo diferente. Lo que los hermanos venían y le decían, bueno, lo que Dios me habló es que usted tiene que leer su Biblia. Ellos pensaban que, ¿verdad? Que iba a pasar algo así como Naamán el sirio, ¿verdad? Pensaba que iba a haber algo así extraño, algo espectacular, ¿verdad? Y los hermanos lo que le mencionaron fue, vaya y lea su Biblia, porque allí ya Dios nos ha dado instrucción de qué nosotros debemos hacer, ¿verdad? Y qué nosotros no debemos hacer. Y hasta allí, ¿verdad? Entonces usted ore, ¿verdad? Este mes de misiones Dios le ha hablado bastante, ¿verdad? Y si no ha entendido de parte de Dios, ¿verdad? Solamente muévase por fe, agarre un país donde usted se sienta más identificado y empiece por allí, ¿verdad? Pero no se excluya del plan global de salvación de parte de Dios. En Mateo 28, 18, 20 ya Dios lo habló, ¿verdad? La gran comisión ya está escrito. Dios nos manda a ir y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles todas estas cosas que yo os he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor ya nos habla, ya Dios tiene una perspectiva global, ya Dios tiene en su corazón el mundo. Nosotros tenemos que alinearnos a esa perspectiva global de parte de Dios. Ah, que yo no entiendo. Bueno, entonces yo no sé qué libro está leyendo. Vamos a Mateo 28 y mírelo, léalo varias veces. ¿Cuándo? Hasta que lo entienda, ¿verdad? Hasta que entienda que Dios tiene un plan global para las naciones y que usted tiene que estar involucrado en el plan global de Dios. Y bueno, vamos a abordar, ¿verdad? Ya, porque estos son palabras bonitas, ¿verdad? Lo que estamos hablando de las cosmovisiones son estrategias, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, la que va a causar en nosotros los cambios. Es la palabra de Dios la que nos va a confrontar, ¿verdad? Y es la palabra de Dios la que nos va a guiar a toda verdad, ¿verdad? Por eso a mí me gustan mucho los sermones expositivos, ¿verdad? Más que los sermones temáticos. No es que los sermones temáticos no sean de Dios, pero son más fáciles que la emoción del predicador involucren y pongan el sazón de la prédica, ¿verdad? Por eso me gustan mucho los sermones temáticos, los sermones expositivos, porque es la palabra de Dios en su contexto, ¿verdad? Completo, que me permita a mí hablarle, ¿verdad? A las personas y donde Dios me habla a mí también, ¿verdad? Más allá de lo que yo creo que debe ser y que lo que no debe ser, sino que la palabra de Dios misma nos habla, ¿verdad? Entonces vamos a Hechos, capítulo 8, versículo del 4 al 8. Hechos, capítulo 8, versículo del 4 al 8, ¿verdad? ¿Alguien que pueda leer esos versículos, por favor? Amén. Que no veo bien. Amén. Amén. Del 4 al 8. Sí, versículo del 4 al 8, sí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la iglesia seguía en Jerusalén, ¿verdad? Pero debido a la persecución, cuando pasó lo de Esteban, ¿verdad? Debido a la persecución, la iglesia se vio obligada a salir. ¿Aló? No esperemos nuestra persecución, no esperemos nuestro pez, ¿verdad? La iglesia estaba en su mejor momento. Pedro caminaba por las calles y la sombra de Pedro sanaba, aleluya, ¿verdad? Pedro hablaba, se convertían 3,000, después hablaba de nuevo, se convirtieron 5,000, aleluya, y la iglesia crecía, ¿verdad? Gloria a Dios, la gente vendía todo, ¿verdad? Como hemos venido hablando a través de Hechos, la gente vendía todo, lo ponía a los pies de los apóstoles, aleluya, gloria a Dios, y la gente estaba unánime de un solo corazón, ¿verdad? Y tenían una comunión unos con otros y todo estaba tremendo, pero ellos se habían olvidado cuando el Señor les habló ahí en Mateo 28 que debían de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces ya ellos tenían ahí su mega iglesia, aleluya, una iglesia grande, próspera, ¿verdad? No había necesidad, atendían a las viudas, tenían buen testimonio de la gente de Jerusalén, ¿verdad? Inclusive los que no se habían sumado a la fe los respetaban, aleluya, hasta algunos, ¿cómo se llama? Sacerdotes también obedecían a la fe, aleluya, y todo estaba bien. ¡Wow! El sueño de todo, ¿verdad? De todo pastor de iglesia. La iglesia estaba, como decimos nosotros, en bomba, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Pero de repente, ¿verdad? Es como que el Señor, ¿verdad? Pero es que ellos se le olvidó ahí Mateo 28. ¿Qué podemos hacer para que los pelados se motiven? Nadie lo va a sacar de esto. Nadie lo va a mover porque es que la están pasando tan bien, ¿verdad? Ya están trabajando con un ministerio que atiende a las viudas, aleluya, están impactando ¿cómo es que se llama? La comunidad, aleluya. Esta gente está, ¿verdad? Aleluya, en el flow del Señor, ¿verdad? Pero para el Señor eso no fue suficiente y viene la persecución, ¿verdad? Y tienen que salir. Lastimosamente, pues, algunos hermanos mueren en el proceso, ¿verdad? Y la iglesia se ve obligada a salir y Felipe sale, ¿verdad? A compartir el mensaje, pero viene huyendo, ¿verdad? Viene huyendo, corriendo por su vida, ¿verdad? Y es obligado prácticamente a compartir el mensaje del evangelio con los samaritanos, ¿verdad? Es obligado prácticamente por el Señor a ir y a compartir el mensaje del evangelio fuera de Jerusalén, fuera de todo lo que te era rodeado por los israelitas allí. Y entonces Felipe, cuando empieza a hablar, ¿verdad? Huyendo por su vida, empezó a predicar el mensaje del evangelio y dice que la gente estaba unánime, ¿verdad? Y escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía y oyendo y viendo las señales que Felipe hacía, ¿verdad? Y la gente dice que había gran gozo en la ciudad. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que cuando vamos a ir a un lugar, ¿verdad? El asunto va a ser demasiado difícil, ¿verdad? Cuando hablamos de misiones, la gente piensa, wow, que es una cosa, ¿verdad? Terrible. No. Dios va a respaldar su ministerio, ¿verdad? Yo creo que he compartido, ¿verdad? Algunos testimonios, entre eso una hermana panameña, misionera, que estaba en un país donde no se puede predicar el evangelio abiertamente, y esta mujer llega a este lugar
en medio de la nada, ¿verdad? Porque no había nada allí. Son pequeños pueblos esparcidos y no hay nada, literalmente no hay nada, no hay luz, no hay electricidad, no hay agua, no hay nada. Y la mujer llega ya con un equipo de OM, ¿verdad? Y allí una mujer le dice que ella había tenido un sueño la noche anterior de que una mujer con la misma ropa que iba a llegar le iba a hablar, ¿verdad? Y este hombre con una túnica blanca le decía que debía escuchar lo que esta mujer tenía que decir, ¿verdad? Y esta muchacha panameña nunca había ido a ese lugar y solamente tuvo que disponer su corazón de ir y predicar el evangelio, compartir el amor de Dios. Y Dios ya tenía preparado el corazón de esta persona, ¿verdad? Para poder escuchar el mensaje. Así como los samaritanos estaban ya unánimes allí esperando para que Felipe solamente, alguien se apareciera a hablarles el mensaje de salvación. Alguien hablara y dijera algo, ¿verdad? Nosotros también en la organización tenemos un ministerio también en Asia Pacífico, ¿verdad? También es un país cerrado por el evangelio, así que no voy a mencionar el país, ¿verdad? Y tenemos equipos allá y estaban también en un pueblo, ¿verdad? En medio de la nada, en medio de una selva. Y ellos son una cultura animista, ¿verdad? O sea, que adoran los espíritus. Y tenían un árbol donde ellos adoraban los espíritus y pensaban que los espíritus de los difuntos vivían en ese árbol y adoraban el árbol, ¿verdad? La organización quería construir, ampliar una parte de la escuela para poder ayudarlos, ¿verdad? Hacer una biblioteca, ¿verdad? Para ayudar a esa comunidad pobre, ¿verdad? Y poder incluir dentro de eso textos, ¿verdad? Y libros acerca del Señor y Biblias, ¿verdad? Para esa comunidad apartada y que otros pueblos pudieran llegar a esa comunidad y utilizar la biblioteca para compartir, para recibir el mensaje del Evangelio. Para no alargarle el testimonio, ¿verdad? Cuando los hermanos se dispusieron a cortar el árbol, el pueblo salió en defensa del árbol y dijeron que no debían cortar el árbol porque allí residían los espíritus, ¿verdad? De los difuntos que estaban muertos, vivían en ese árbol, ¿verdad? Durante la noche, ¿verdad? De ese mismo día, cuando el pueblo salió a defender, que casi linchan ¿verdad? A los misioneros porque iban a cortar el árbol sagrado, ¿verdad? En la noche siguiente, el árbol se secó, ¿verdad? El árbol se secó y se marchitó, ¿verdad? En una noche, el árbol que tenía no sé cuánto tiempo estaba seco. Y todo el pueblo, no solo los niños, porque la idea de ellos era ministrar a los niños, ¿verdad? Todo el pueblo fue a donde los misioneros a poder escuchar de aquel Dios poderoso que tenía el poder aún sobre los espíritus, ¿verdad? Y todo el pueblo aceptó a Cristo. Y el mensaje de ese Dios poderoso se dio a difundir a todos los otros pueblos. Entonces el árbol, que era una representación, ¿verdad?, de adoración pagana, se transformó en una señal del Dios que estaba sobre todos los dioses, ¿verdad? Y todos los otros pueblos podían reconocer al Dios que tenía el poder sobre todos los dioses y sobre todos los espíritus. Entonces, la gente ya está, ¿verdad?, siendo preparada por Dios. Y así como Felipe, ¿verdad?, no esperemos que Dios nos empuje a ir, ¿verdad? Y que la gente solamente está allí esperando que nosotros salgamos a compartir y abrir nuestra boca para poder compartir el mensaje del Santo Evangelio. Vamos a seguir compartiendo acá pantalla, ¿verdad? Pero son solamente testimonios, ¿verdad?, reales de obreros en nuestra organización, ¿verdad?, que están hoy por hoy en estos lugares, ¿verdad?, compartiendo el mensaje del Evangelio. Y hemos visto maravillas suceder,
Vamos a seguir leyendo ahora Hechos, capítulo 8. Ahora vamos a leer del versículo 9 al 12. ¿Verdad? ¿Alguien más que me pueda acompañar a leer este pasaje? ¿Verdad? Del 9 al 12. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Amén. Gracias. Las personas están en una búsqueda, ¿verdad? A veces culpamos a la gente, ¿verdad? Porque se va al budismo, se va al animismo, se va a la brujería, ¿verdad? Pero la gente lo que quiere es una respuesta. La gente lo que quiere es una respuesta. La gente está buscando, ¿verdad? Una respuesta en medio del dolor, una respuesta en medio de la confusión. La gente estaba buscando una respuesta en medio de la desesperanza, ¿verdad? Y buscan otras cosas porque de repente no tienen acceso a esa palabra de verdad, ¿verdad? O nadie se ha acercado a presentarle el mensaje del evangelio. O si lo han hecho de una manera, de una perspectiva que no ha sido completamente bíblica. Entonces la gente se refugia, ¿verdad?, en otras cosas, buscando una respuesta, ¿verdad? Pero lo primero que hacemos es nosotros culpamos a la gente, idólatras, ¿verdad? Ateos, agnósticos, herejes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la palabra de verdad y nosotros podemos, ¿verdad?, ser un instrumento en la mano de Dios, así como Felipe lo fue, para poder sacar a la gente del error, ¿verdad? Hace unos años trabajaba en un centro de llamadas, ¿verdad? Y una muchacha allí, su hermano tiene un problema mental, ¿verdad? Tiene un problema mental y ella en un hospital con su hermano y su mamá estaban llevando al hermanito al hospital y una hermana en Cristo, bien intencionada, le dijo que el problema del muchacho era una maldición generacional y que tenía que romper con la maldición generacional. Ok. Aquí hay que tener sabiduría, ¿verdad? Ella no era cristiana, no sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Y usted le habla que tiene una maldición generacional, ella siente que ya no ha hecho nada, que su familia no ha hecho nada y que este Dios malvado le manda un problema a su mamá, ve sufrir a su mamá, ve a sufrir a su hermano. Ella está sufriendo, ¿verdad? Pasando problemas económicos y que este Dios malvado le manda una enfermedad, ¿verdad? Por un problema de no sé qué abuelo o no sé qué abuela, ¿verdad? Y que ella no tiene la culpa de nada. Y la muchacha se volvió atea, ¿verdad? Y tenía una aversión, ¿verdad? Una ira en contra de los cristianos evangélicos. Dios me envía a este lugar, ¿verdad? Y Dios con su sabiduría me ayuda a hablarle a esta muchacha poco a poco, ¿verdad? Y a mostrarle que es que vivimos en un mundo caído por causa del pecado de Adán y que es cosa pues simplemente que sucede porque a todos nos pasan cosas malas, ¿verdad? Y que Dios está buscando redimir esa relación, ¿verdad?, rota por causa de Adán en el huerto del Edén y ya él propuso la respuesta y que lo único que tenemos que hacer es creer en esa respuesta que él puso. El sacrificio ya él lo hizo. Lo único que tenemos que hacer es la fe en el sacrificio que él dio en la cruz. Y que a través de la fe en él vamos a alcanzar, ¿verdad?, la redención de nuestros pecados. Y a través de la fe en él, Dios puede causar un milagro de sanidad en la vida de su hermano. Eso era todo lo que había que decir a la pobre muchacha, ¿verdad?
Entonces, la gente tiene comezón de oír ya, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir con una cosmovisión bíblica adecuada a la hora de compartir el mensaje del evangelio, porque la gente quiere una respuesta al dolor. La gente quiere una respuesta, ¿verdad? Esa situación difícil que están pasando. Y nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mano para poder llevar el mensaje del evangelio a esas personas que están en búsqueda, ¿verdad? De esa palabra de verdad. Y Dios saca a Felipe de Jerusalén y lo lleva ¿a dónde? A Samaria, ¿verdad? Dios con una perspectiva más grande porque estaban siendo engañados por este Simón, ¿verdad? Por este mago falso, ¿verdad? Por este falso profeta, ¿verdad? Y cuando experimentaron los poderes del siglo venidero, experimentaron el verdadero poder de Dios, ¿verdad? La gente empezó a escuchar a Felipe unánime y empezaron a ver los milagros manifiestos de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, esto es importante, hermanos, que tengamos una cosmovisión correcta, ¿verdad? A la hora de compartir el mensaje del evangelio. Las personas están en una búsqueda y no debemos culparlos, sino debemos de ver esto que ha sido nuestra culpa como iglesia, que hemos demorado, ¿verdad?, en hacer nuestro trabajo y de predicar el evangelio del reino de la manera correcta, ¿verdad? Y siendo valientes y predicar el evangelio en amor. Pero vamos a seguir leyendo acá Hechos capítulo 8 y ahora vamos a leer el versículo 13 al 18. Hechos capítulo 8, versículo del 13 al 18. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón Pedro que por la imposición de las manos de los apóstoles se da el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Wow. Terrible, ¿verdad? Sí, necesitamos discernimiento, ¿verdad? Necesitamos discernimiento y necesitamos discipulado, ¿verdad? Necesitamos discernimiento y necesitamos discipulado, porque Felipe estaba huyendo por su vida, venía corriendo, ¿verdad? Se para, empieza a predicar el evangelio, Dios empieza a hacer maravilla y Felipe nada más era una ametralladora de evangelismo, pero no había nadie que discipulara a la gente, ¿verdad? Y entonces este antiguo hechicero que había aceptado a Cristo, ¿verdad?, que se había bautizado ya en agua, ¿verdad?, no había entendido qué era este asunto del bautismo del Espíritu Santo, y él lo que quería era eso para hacer milagros él, porque él era antes el protagonista. Él era el protagonista y él quería seguir siendo el protagonista, pero es que nadie lo agarró, ¿verdad? Y ahí dice que lo agarró alguien, lo discipuló. No, nadie lo discipuló. Ahí dice que Pedro se paró y le dijo que estaba en prisión de maldad y no sé qué. Bueno, la gente necesita guía. Una vez la gente escuche la palabra de Dios, la gente necesita guía. Necesita, Simón no tenía una cosmovisión bíblica. Mira, papá, esto no es para ti. Tú no eres el protagonista del show. Es Jesús, ¿verdad? Vamos a aterrizarte. Mira, esto no es para eso. Ok, ¿entendiste?
Mira, aquí dice que el Señor lo dio a todos. Esto es un regalo. Aleluya. Esto para dar a conocer a Cristo y discipular al pelado, ayudarlo a que él entienda el asunto, ¿verdad? Para que él pudiera entenderlo, ¿verdad? Aleluya. Necesita discipulado, pero también necesitamos tener discernimiento porque hay gente que se va a meter en nuestras iglesias, ¿verdad? Y lo único que quiere es poder. ¿Aló? ¿Estamos escuchando? Hay gente que quiere en nuestra iglesia una plataforma para ellos mismos. Amén. Sí, Señor. Mire, yo como estoy en una organización internacional, a mí me escribe media humanidad de diferentes países, ¿verdad? Hermano José, que usted me puede presentar, los hermanos de la alianza, me puede presentar los pastores, que usted conoce pastores en no sé qué lugar, que si conoce pastores en no sé qué país, que yo conozco pastores en diferentes países, conozco hermanos de OM en las más de 110 oficinas alrededor de todo el mundo. Lo único que yo necesito es mandar un email. Pregúnteme a cuántas personas yo he conectado. No, así no. Así no funciona, hermano. Así no funciona. No, que lo que pasa es que el pastor no sé quién me lo recomienda. Mira. Yo no sé, te puede recomendar Pedro y Juan resucitados. Yo voy a orar y voy a ver si Dios me dice que si tú eres o no eres de Dios o no. ¿Verdad? Porque a veces los pastores andan a veces tan enredados que bueno, el hermano habla una palabrita, aleluya, gloria a Dios, y recomiendan al hermano y ya. Y empezamos a darle plataforma a la gente. No, hermano. Déjame orar primero, déjame ayunar y hablamos dámonos 2 meses y hablamos después, ¿viste? Pero yo no voy a estar recomendando a nadie ni poniéndole a nadie nada, porque hay que tener discernimiento. Hay gente que lo único que quiere es una plataforma para Así ellos mismo. mismos. Así como Simón quería una plataforma para él, Señor. no para Dios, quería una No plataforma para Dios, para ellos. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento y ser entendido, ¿verdad? Y ser entendido. Eso es muy importante. Tener discernimiento y ser entendido, ¿verdad? ¿Quiénes son la gente que le vamos a dar la oportunidad de abrir la boca, ¿verdad? Y de tener una posición de liderazgo, de discipular a otros, de tener una enseñanza, de dar una enseñanza bíblica. Yo tengo que tener mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios dice, no impongáis con ligereza las manos, ¿verdad? Tenemos que tener discernimiento y sabiduría a quienes vamos a comisionar, ¿verdad? Porque hay gente que quiere plataforma para ellos mismos. Ellos quieren ser los protagonistas de su propia película. Ajá, sí, ¿verdad? Señor. Y yo primero necesito que me enseñe, bueno, que yo tengo un ministerio así, esa gloria a Dios, ¿verdad? Pero me he encontrado con gente, ¿verdad? Que me dice, mira, que Dios me habló, que vamos que poner no sé qué cosa de un altar, porque en el Nuevo Testamento no existe la figura del altar, ¿verdad? Y vengo yo y le digo, hermano, perdóneme, en una reunión con pastores, perdóneme, hermano, pero en la Biblia, en Apocalipsis, existe ya la figura del altar. Yo no sé dónde usted lo leyó, que no existe. No sé si estamos leyendo la misma Biblia. Perdón, hermano, pero hay que decirle las cosas en amor, ¿verdad? Y el hermano no me supo responder porque él estaba sacando un ministerio. Ese era el contexto de su ministerio. Pero él no había leído eso en la escritura. Entonces yo no sé quién fue el que le habló, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque existen los Simones, ¿verdad? Que van a querer una plataforma, ¿verdad? Para ellos, no para Dios. Entonces esto es importante, que hay que tener discernimiento y discipulado. Y el discipulado va a quitar todas esas cosas, ¿verdad? El discipulado va a ayudar. Entonces es una cosa de 2 vías, evangelismo, discipulado, evangelismo, discipulado, evangelismo y discipulado. Cuando estaba encargado del discipulado en mi iglesia, ¿verdad? Hubo un grupo que se quedó conmigo más de 1 año y me preguntaron que por qué habían demorado tanto, ¿verdad? En el discipulado, porque no le había dado de alta, ¿verdad? Y yo le dije que lo pusiéramos y le hiciéramos una pregunta. Es que yo hablaba, era con el aire.
¿verdad? So, tú le hacías una pregunta de la escritura que tenía que ver con el discipulado, no se acordaban ni siquiera de la clase pasada. Entonces, no podemos, ¿verdad? No podemos, si usted ve que no hay fruto, pues la persona necesita ese discipulado. La persona necesita ser guiada, necesita que esas barreras de esa cosmovisión, ¿verdad? Propia y del mundo sean deshechas por la verdad del evangelio. Amén. Eso es lo que necesita ocurrir. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Pero aquí podemos seguir hablando de esto porque esto solamente el discipulado es solo un tema enorme, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 8 y esta vez vamos a leer del versículo 20 al 25. Hechos capítulo 8, versículo del 20 al 25. ¿Me escucha? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Y ahora vemos aquí, ¿verdad? Que pues lo que mencionábamos hace un momento, Pedro confronta a Simón. Creo que es importante la confrontación, pero también el discipulado, sacarlo del error, ¿verdad? Sacarlo del error, ¿verdad? Y permitirle que escuche la palabra de verdad y guiar a la persona, ¿verdad? Porque Simón no conocía nada a Dios. Él era un hombre pagano, escucha el mensaje de Felipe y lo primero que piensa es volver a lo mismo, ¿no? Bueno, ahora voy a tener el verdadero poder de Dios y bueno, voy a seguir ganándome la plata así, ¿verdad? Y Pedro viene y le quita el asunto, ¿verdad? Le dice, mira, bájate del humo porque el don de Dios no es para eso, ¿verdad? El don de Dios no es para esto, ¿verdad? Así que ven acá, tú estás en una prisión de maldad, ¿verdad? Arrepiéntete. Que la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, un cambio de mente. Necesita haber un cambio de mente. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu cosmovisión, Simón. ¿Verdad? Cambia tu manera de pensar, Simón. ¿Verdad? Porque, o sea, en prisión de maldad y en hiel de amargura estás, veo que estás. ¿Verdad? Y entonces vemos, ¿verdad? Volviendo al tema de la misión local, vemos que entonces Pedro y Juan volvieron a Jerusalén, mientras que Felipe seguía allí en Samaria predicando el mensaje del evangelio. Digamos que hubo una especie de discipulado flash, ¿verdad? Allí con Simón, ¿verdad? Señor. Pero ellos seguían en la base en Jerusalén y ahora había alguien más en Samaria predicando el mensaje de salvación. En Jerusalén y en Samaria. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se expande el círculo, ¿verdad? Cómo se expande, así como el Señor les habló en Hechos. Me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a ver aquí. Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40. No lo noté porque era más largo, así que si alguien lo puede leer allí de su Biblia. Amén. Hechos capítulo 8 del versículo 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiende lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Gracias, pastora. Miren esto tan tremendo. Dios saca a Felipe de una ciudad y lo lleva a compartir el evangelio a un solo hombre. Amén. No solo un alma. Una sola persona, hermanos míos. No sabemos el alcance que vamos a tener con que ganemos una sola alma para Dios. Ese puede ser el próximo Billy Graham. Esa persona que usted comparta el evangelio puede ser el próximo Billy Graham, ¿verdad? Señor. El fundador de nuestra organización, ¿verdad? Era un hombre que una señora oraba por una escuela local en Estados Unidos, ¿verdad? Oraba por los muchachos de esa escuela y este hombre, pues, el fundador de la organización de nosotros, era un hombre mundano, muy corriente, ¿verdad? Pero luego sintió una necesidad de ir a una predicación de Billy Graham y allí acepta a Cristo, ¿verdad? Empieza a congregarse y luego inicia esta organización con un viaje misionero a México, ¿verdad? Con unos hermanos. Y pues 60 años después, millones de personas han escuchado el evangelio, introdujeron Biblias, ¿verdad? En el tiempo del comunismo en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, arriesgaron sus vidas, introdujeron Biblia en India, en Medio Oriente, ¿verdad? La organización ha tenido presencia y tiene presencia aún en muchos países cerrados. Se ha hecho campaña en Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica y en diferentes partes del globo. Una sola persona, una sola señora que se dispuso a orar por una escuela y que ya sepa de este hombre, solamente este hombre, George Verwer, aceptó a Cristo y de ahí nació una organización con 60 años de existencia donde millones de personas ya han escuchado el mensaje del evangelio. Una sola alma. A veces subestimamos el valor que para Dios tiene una sola alma. Entonces queremos abarcar una ciudad como Felipe, ¿verdad? Y Dios hace que Felipe se fuera de esa ciudad grande. Ya cumpliste tu trabajo aquí, ¿verdad? Ahora vamos a moverte, Felipe, para que comparta el evangelio con este eunuco. Era un eunuco, ¿verdad? Etíope. O sea, no era israelita, no era ni siquiera lo que se considera en ese entonces un hombre completo, ¿verdad? Era un eunuco.
¿verdad? Este hombre, que era como una especie de aberración, una persona segregada, excluida, ¿verdad? Que no era hombre ni mujer, era un eunuco, ¿verdad? Y Dios saca a Felipe de esta ciudad para compartir el evangelio, ¿verdad? Que él hablara de Jesús a este hombre, este eunuco etíope, ¿verdad? Me parece que la intención y la visión de Dios era llegar más allá de Samaria. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y a mí me encanta porque me encanta este pasaje, ¿verdad? El ángel se le aparece a Felipe, ¿verdad? Después de lo que escucharon allá, ¿verdad? En Mateo, después de lo de Hechos de los Apóstoles, el ángel viene y se le aparece a Felipe. Oye, Felipe, mira, hay un pelado allá, ¿verdad? Un muchacho, un etíope. Vaya y háblele a él, ¿verdad? Vaya y háblele, ¿verdad? Y el etíope ya estaba en búsqueda de Dios. Imagínense esto, ya el etíope estaba en búsqueda de Dios porque leía al profeta Isaías. Ya Dios tiene los corazones preparados, pero nosotros esperamos una otra señal del cielo. Esperamos un ángel, esperamos que el Señor se nos aparezca en la sala, esperamos una voz audible. Lorena, vaya y háblele al eunuco, ¿verdad? Esperamos una voz que diga, hermano, ore por las naciones, hermano, lea la Biblia, ahí está. ¿Qué Biblia está leyendo usted? Por favor. ¿Verdad? Cuando ocurren estos problemas es que yo me doy cuenta que la gente no lee la Biblia y por eso son engañados, quedan allí, no leen la Biblia, no conocen la escritura y se para alguien y dice, sí, porque que las sillas son bendecidas, la silla santa y todo el mundo, aleluya, la silla santa y gloria a Dios. Espérate, ¿dónde está eso en la Biblia? De la silla, entonces. Ay, Dios mío, esta es la silla santa venía de Jerusalén, ¿verdad? Que se sentó el rey David en la silla. Esta es la reliquia, la palma encantada, ¿verdad? Que pasó cuando Jesús pasaba ahí por las calles. Dios mío, Padre. Es que no, la gente, mira, el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Y volvemos a la cosmovisión. Volvemos a lo mismo, no leemos la Biblia y cuando la leemos pensamos que es para otra persona, para el pastor de la otra iglesia, ya que está en pecado, es para la iglesia esa, no, es para mí. Dios mío, aleluya, ¿verdad? Y voy a mandarle esto a la hermana Lorena para que reciba su chancleta, ¿verdad? Aleluya, espérate. No, es para mí. Dios me está, aleluya. Hermano, pastor, hay un montón de gente mala en la iglesia. Pastor, hermana, usted está orando por la iglesia. Usted ora por mí. No, mejor ni pregunte eso, pastor, porque usted sabe la respuesta. ¿Verdad? No ora. Amén. Yo creo que el pastor se está desviando. Pero usted ora por el pastor. Esa es mi pregunta. Santo. Usted ora por el pastor. Usted ora por su matrimonio. Ora por el matrimonio del pastor y la pastora. Ora por la finanza de la iglesia. Ora por el hermano y la hermana que cada vez que la mira le pisa el callo ahí, ¿verdad? Ora por ellos. No me responda a mí porque yo sé que no está orando. Así es, queremos que la cosa pase, una cosa como que con la mente, ¿verdad? Va a pasar algo especial, ¿verdad? ¿Verdad? No, hermano mío. Ore, lea la Biblia, ¿verdad? Usted quiere una palabra profética hoy. Ore y lea la Biblia. Aleluya. Eso es la palabra profética para usted hoy. Ore y lea su Biblia por la misericordia de Dios, porque el eunuco estaba leyendo la Biblia. El eunuco estaba leyendo la Biblia, pero mira que el eunuco era humilde y el eunuco dice, y Felipe le preguntó, oye, ¿y tú entiendes lo que dice allí? No le entiendo. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Nadie me explica. ¿Verdad? Nadie me explica lo que dice ahí, ¿cómo lo voy a entender? ¿Verdad? Pero es que también tengamos algo interesante. En ese tiempo no había internet. En ese tiempo no había diccionario bíblico. ¿Verdad?
Ahora usted puede entender la palabra, usted puede meterse ahí, usted puede orar, usted puede buscar también, inquirir en la palabra de Dios también. Amén. Usted puede agarrar y ver y buscar el diccionario bíblico. ¿Cuántos diccionarios bíblicos no hay? ¿Verdad? Ahí está la concordancia Strong. Ah, mira, la palabra metanoia, arrepentirse. ¿Qué es lo que Dios quería decir con eso? Cambio de mente. Ah, mira, gloria a Dios. ¿Verdad? Ahí voy buscando, voy inquiriendo. Y el eunuco quería entender la palabra de Dios. ¿Verdad? Sí. Cuando el Señor dice, oremos al Señor de la mies. Mire, ¿verdad? Podemos hacer una prueba y usted va a una iglesia y le pregunta cuántos de los miembros de la iglesia saben qué significa mies. ¿Verdad? Entonces estamos leyendo una versión de la Biblia tampoco que no entendemos tampoco. Señora, y que yo no sé qué es lo que quería Dios con esa mies, que yo no sé qué era la mies esa. Dios mío, ¿verdad? Entonces quedamos, o sea, no sabemos qué orar porque no entendemos tampoco la escritura, no buscamos qué significa y nada más, si usted leyó, si yo leí el asunto de la mies, pastor, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero nadie sabe lo que se estaba refiriendo el pastor cuando decía eso, ¿verdad? Yo un día en una broma, ¿verdad? En una broma en una iglesia, me paré y dije, ¿verdad? Y la gente responde automático, ¿verdad? Dije, ¿cuánto alaban a Buda? Y la gente, amén, aleluya, gloria a Dios. Y yo, espérese, ¿ustedes escucharon lo que yo dije? ¿Verdad? En otra iglesia me paré y dije, vamos aquí a Ezequiel, ¿verdad? 60, abren su Biblia en Ezequiel 60 y la gente no sabía que Ezequiel no tiene versículo 60. No tiene capítulo 60, que están buscando ahí, ni siquiera sabían esas cosas fundamentales. No le estoy diciendo que se tiene que saber la Biblia ni el orden de los libros de la Biblia, que ya debería si tiene varios años en el Evangelio, ¿verdad? Pero que por lo menos sepa que Ezequiel no tiene capítulo 60. Hermano, esto es importante, hermano. Aleluya. Esto es importante. Nosotros necesitamos, ¿verdad? Algo sencillo, no es nada fuera extraterrestre, ¿verdad? No es nada así fantástico, ¿verdad? Volver a la escritura, volver al discipulado, ser humilde, atacar a la cosmovisión, no al comportamiento, la cosmovisión, tener una cosmovisión bíblica correcta y tener un pensamiento global. ¿Cómo yo me puedo involucrar globalmente? ¿Verdad? No se trata de mí, no se trata de mi comunidad, de mi pueblo, de mi iglesia, se trata acerca de Cristo. Y la visión de Dios es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la visión de Dios. Amén. Esa es la visión de Dios, ¿verdad? Y nosotros no podemos entender la visión de Dios si no conocemos nuestra herramienta. No podemos conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros no andamos en la escritura, si nosotros no oramos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Necesitamos volver, ¿verdad? A la palabra de Dios. Necesitamos volver a la escritura. Necesitamos entender la palabra de Dios. Amén. Ahora voy a compartir este último slide, ¿verdad? Porque a mí me gusta, ¿verdad? Dejar preguntas, ¿verdad? La pregunta es, ¿nuestra propia cosmovisión nos limita? ¿Qué me impide a mí tener una perspectiva global? Ahora, yo tengo que hacer esa introspectiva. ¿Tengo una perspectiva global y local? ¿Estoy pensando en las naciones mientras pienso en mi comunidad también? ¿Verdad? No me responda a mí. Eso es para usted. Y ahora la pregunta que sigue, ¿qué pasos puedo tomar como individuo y como parte de una iglesia para impactar de manera local y global? ¿Verdad? Yo creo que Dios ha sido bastante claro, ¿verdad? En este tiempo que hemos compartido, nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón por los pueblos, ¿verdad? Dios quiere que tengamos un corazón por las naciones. Dios quiere que tengamos una perspectiva correcta de la escritura, de quién es Él, quiénes somos nosotros en Él y cuál es nuestro rol en su misión.
Amén. Si nosotros entendemos quiénes somos nosotros, quién es Él y cuál es nuestro rol en su misión, entonces las cosas van a empezar a tomar su cauce, ¿verdad? Porque así como el hombre de los talentos, ¿verdad? De ese un talento lo enterró y le dijo que el Señor que era un maestro malo, ¿verdad? Y que pensó que a los demás le daba y a él no le daba, ¿verdad? Él le dio 5 y a mí no me dio 1. No entendía su propia capacidad tampoco. Y ahí es donde viene el problema de la murmuración, ahí es donde viene el problema de la envidia, la contienda, porque no conocemos nuestras propias capacidades y de quiénes somos nosotros en Dios, nuestra identidad en Cristo. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuál es mi lugar en medio del reino de Dios? En medio del plan global de Dios, ¿verdad? Cuando yo sé dónde estoy, yo estoy actuando y estoy haciendo lo que Dios me mandó, yo no tengo tiempo para murmurar. Mire, a veces yo tengo chat aquí, gente que se queda ahí traspapelada porque me llegan chat de la alianza, me llega chat de ministerio de empresarios cristianos, me llega chat de ministerios internacionales, me llegan chat de otros ministerios OM, me llegan chat de pastores, me llegan chat de miembros de mi equipo, de mi familia, y yo no tengo tiempo para agarrar y decir, ¿tú sabes qué me dijo fulano? Yo no tengo tiempo para eso. yo no tengo tiempo para escribirle a nadie de eso, porque yo tengo bastantes cosas que hacer como para ponerme a hacer otra cosa. O sea, cuando yo estoy ocioso, así como David, ¿verdad? Cuando los reyes iban a la guerra, estaba ocioso en el palacio, ahí fue donde pecó. Entonces, si yo entiendo mi lugar en el plan de Dios, yo entiendo mi capacidad, tengo una cosmovisión bíblica correcta, todo va a tener su lugar justo, todo va a caer en su lugar correcto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso es lo que Dios quería, me puso en mi corazón poder compartir con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Les amo y como yo les mencioné, ¿verdad? La palabra de Dios primero comienza con el predicador. O sea, Dios me habla a mí primero, ¿verdad? Y luego a todas las personas que nos van a estar oyendo, ¿verdad? Y a cada uno de nosotros que estamos escuchando el mensaje. Amén. Así que muchas gracias, hermano Lorena, gracias, pastor, pastora, ¿verdad? Y gracias, hermanos, todos que nos ven ahora mismo y aquellos que se van a estar escuchándome también a través de las redes sociales. Ha sido una bendición poder compartir con cada uno de ustedes este día. Bendiciones. Aleluya, gracias hermano José, gracias por esa enseñanza que de verdad yo tomé mucha nota. Hay muchas cosas que usted impartió que deberíamos de poner en práctica. Así que de verdad me gusta cómo usted expone la palabra de manera expositiva y bueno, arrojó mucha luz y creo que nos ha servido mucho para el entrenamiento, pues, que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, los del lugar secreto, porque de hecho vamos a evangelizar el domingo, que tenemos el evangelismo. Y me gustó mucho la historia de Felipe porque usted decía que no nos enfoquemos en las multitudes, así sea un eunuco que se nos presente en el camino, aleluya. Nosotros tenemos que estar dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, porque esa persona puede impactar a millones, a muchos. Entonces no sabemos el próximo Billy Graham que Dios nos permita, como Ananías con Saulo de Tarso. Entonces, que nos permita ser esos instrumentos para encontrar esos Pablos, esos Billy Graham, esos eunucos, aleluya, y que nos dispongamos, aleluya, a ser dirigidos por Dios. Entonces, no nos enfoquemos en la cantidad de gente que va a salir, sino que nos enfoquemos en la dirección del Espíritu Santo. Así que no, muy poderosa la palabra, de verdad que hay muchas cosas que usted arrojó. Estoy aquí, tengo llena mis apuntes, los voy a volver a repasar. También me gustó el testimonio de la panameña que usted dio también, de que Dios se le reveló el sueño a esa persona. Sabemos que Dios tiene ya preparados los corazones, nosotros solamente debemos de ser estos vasos que nos dejemos utilizar por el Señor.
Entonces, eso, de que Dios ya tiene preparadas esas lidias, aleluya, con los corazones abiertos, esos eunucos, esos Pablo, y bueno, esas personas que son de difícil alcance, el Señor se les revela así. Y me acordé de un testimonio que también tengo de un musulmán, porque Dios, recién convertida, me metió en un barrio de solo musulmanes, y se burlaban, me decían Jesús, porque claro, yo no tenía nada de formación, estaba recién convertida y les decía a los musulmanes, Jesús es Dios. Yo me iba a la yugular sin saber. Entonces me exponía quién sabe qué cosa, pues. Y un chico que me molestaba y me decía Jesús, Jesucita, Jesús, y donde me veía me decía Jesús porque él hablaba español. Y ese chico me lo encontré en una oportunidad en un tran y me llamó la atención que él miró para todos lados y me dijo, Lorena, ¿tú por qué te metes en mis sueños? Y yo le digo, oye, ¿acaso yo tengo el poder para meterme en tus sueños, querido? Fue Dios que se te metió en los sueños. Entonces, hay muchos musulmanes que tienen temor de los otros si ellos se llegan a convertir. Y como usted dice, necesitamos el discipulado, necesitamos el discernimiento, necesitamos la sabiduría, porque yo en ese tiempo estaba sin sabiduría de Dios. ¿Cómo iba a poder guiar a este muchacho al conocimiento de Dios? Porque como usted dice, ellos están en una constante búsqueda, porque ellos creen en su Mahoma, pero no están seguros, no tienen una convicción. Y cuando lo ven a uno con esa convicción, dicen, pero yo qué Dios estoy adorando. Entonces son tantas cosas, hermano José, que me encantó de esta enseñanza, esta prédica, de esta exposición, de esta impartición, que de verdad espero que nuestros hermanos la lleguen a escuchar más tarde, porque usted arrojó muchas cosas importantes. Y también me llamó la atención sobre Simón, que él buscaba plataforma, y eso es lo que estamos viendo. Hace poco hablaba con la pastora, no sé si fue esta mañana, pastora, o ayer, usted me corregirá. Esta mañana. ¿Te acuerdas? Sí. Y hablábamos que una hermanita en la iglesia, pues, que estaba buscando ser vista, por decirlo así. Y yo, que estaba encargada de la publicidad, pues la quería poner a ella en la publicidad, pero yo no tenía el discernimiento. Y la pastora, yo sí le vi el gesto, pero eran cosas que yo me guardaba en el corazón, porque hay personas que están hambrientas por plataforma, por ser vistas, y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, que lamentablemente las redes sociales se están prestando. Algunos se los hacen, gloria a Dios, con la buena motivación, que tienen sus coberturas, tienen sus pastores, pero otros que no los han puesto en las iglesias se han puesto ellos mismos, y es lamentable porque se están poniendo, pues ellos, como hace poco también hablaba con la pastora, de que en la Torre de Babel ellos querían hacerse un nombre y que ya querían llegar hasta la cima, pero en Génesis 12 vemos que el Señor es el que bendice, el que engrandece, el que da fama, Jasua, y da toda esa bendición. ¿Y por qué uno tiene que estar peleando como lo que estamos viendo hoy en día? Así que, hermano José, de verdad que nos encanta. Dios ha hablado al pueblo, es un rema definitivamente, y nosotros tenemos que tener ese discernimiento, porque van a venir esos Simones. Si nosotros tenemos que estar a la perspectiva, con los ojos abiertos, alertas, exactamente, gracias, alertas para ver a esas personas y reprenderlo, como le dijo Pedro, aleluya. ¿Cómo fue que le dijo? A ver si alguien se acuerda. Aleluya, aleluya. Yo lo había notado porque me encantó. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto. Nosotros tenemos que tener la unción del Dios para refutar esa malicia y decirle, no tienes ni arte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Y eso es lo que estamos orando, hermano José, porque nuestro corazón esté motivado con ese amor, esa pasión de Dios, porque queremos cumplir su visión y esa visión que usted ha dado. Bueno, yo me estoy lanzando otra prédica. Porque usted ha arrojado tantas... ¿Perdón? Que se dio cuenta, hermana. Usted